Pues muchas gracias. Nuevamente quiero agradecer al presidente Pedro Fernández, a Rocío Covarrubias por darme la oportunidad de saludar aquí a todos mis amigos inmobiliarios y también a los que nos están viendo de manera remota. Y bueno, permitirme también saludar a mis paisanos que seguramente también me están viendo en Oaxaca. Y bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría comenzar con la ponencia del día de hoy, que va a ser de contratos. Primero me gustaría comentarles a grandes rasgos lo que es un contrato, las partes del contrato, cuándo los contratos son válidos, cuándo inválidos, y luego después hacerles una mención de cómo se dividen los contratos. Y me gustaría, debido a la carga de trabajo que tienen ustedes, donde me imagino que es mayormente común el contrato traslativo de dominio, sobre todo la compraventa, pues que hiciéramos un apartado especial para hablar de la función del notario en los contratos traslativos de dominio, en específico de las compraventas. Pues si les parece, comenzamos. Y bueno, pues comenzamos por definir lo que es un contrato. El contrato pues es un documento legal que expresa un acuerdo entre dos o más personas, que pueden ser físicas o morales, que están obviamente capacitadas para hacerlo y que se obligan en virtud de este documento para llegar a una finalidad. Una finalidad que obviamente debe tener un objeto lícito, permitido por la ley, y cuyo cumplimiento pues debe de darse de manera siempre bilateral, ya que de lo contrario pues estaríamos ante un contrato que podría ser roto o podría ser inválido. En otras palabras, pues es el contrato un pacto de obligaciones y derechos entre dos personas jurídicas y o naturales que se comprometen a respetar en los términos pactados precisamente en ese contrato todo lo que hay, las obligaciones a las que se someten. Y obviamente, pues se someten también a las leyes del país o en la región en donde estén para resolver cualquier disputa o controversia que se derive precisamente del mismo, ¿no? Del presente contrato. En cada país y en cada región, pues hay distintos requisitos para la elaboración de los contratos. Sin embargo, digamos que de manera esencial, todos tienen la misma esencia, el mismo origen. Pasaré la siguiente. A ver, porque no funciona, aquí está. Las partes de un contrato. Bueno, vamos a hablar también, permítame, me voy a regresar uno, aquí está. La figura del contrato, pues es una herencia del sistema jurídico del Imperio Romano, en cuyo derecho se contemplaba la convetio, que es lo que hoy conocemos como el acuerdo. Y en él se comprendían dos formas de manifestarse. Una era el pactum, que es cuando no había nombre ni había causas, y la otra el contratus, que es donde sí las había. Este último pues están tipificadas y nominadas en el derecho romano, que es, digamos, el antecedente de lo que hoy conocemos como los contratos en nuestro país. Las partes del contrato. Permítame. A ver si me pueden ayudar porque no me sirve aquí. Ahí está. Las partes de un contrato. Bueno, los contratos comúnmente presentan mucha libertad en la formalidad, mucha libertad en la forma en la que podemos nosotros redactar un contrato. Sin embargo, pues sí se deben de incluir algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta, pues para que nuestro contrato sea jurídicamente viable. Estas partes son las siguientes. El título. El título, pues obviamente es donde nos va a indicar la naturaleza del contrato. Después tenemos el cuerpo sustantivo, que es donde vamos a encontrar las identificaciones de las partes involucradas, el lugar y la fecha de la celebración del contrato, la representación de quienes intervienen en él y la identificación del objeto o del servicio que se va a comprometer en el contrato. La exposición es donde se da la relación de los antecedentes y de los hechos registrados de nuestro contrato, lo que le va a dar origen a este contrato. El cuerpo normativo. En el cuerpo normativo vamos a hablar de las cláusulas a las que nos vamos a someter y a las que nos vamos a comprometer en un contrato, y obviamente también a las sanciones en caso de que las tuviera, ¿no? Por último, tenemos el cierre,
que es donde vamos a darle la fórmula del fin del contrato y vamos a abarcar las firmas de los participantes o de las partes en el contrato. Y por último, los anexos, en donde vamos a incluir toda aquella documentación que nos sirva de soporte para sustentar nuestro contrato. La siguiente, por favor. Aquí está. También tenemos que los elementos de validez de un contrato, los que deben de regir para que nuestro contrato sea válido, bueno, los obtenemos de la interpretación en sentido contrario del artículo 1795 del Código Civil Federal. Y estas son, en primer lugar, la capacidad de las partes, el consentimiento libre de vicios, es decir, que yo pueda tomar mi decisión de manera libre y sin estar presionada por ninguna situación ajena al contrato. El objeto, que debe ser siempre lícito, es decir, que no debe estar en contra de la ley, que no sea ilegal, que no esté prohibido por él. Y la formalidad, que debe ser una solemnidad que es requerida por la ley. El contrato puede ser inválido, pues, de manera contraria a lo que ya comentamos anteriormente, y esto lo dispone el artículo 1795 del Código Civil Federal. ¿Cómo puede ser inválido? Pues obviamente por incapacidad legal de alguna de las partes o de ambas partes, por vicios en el consentimiento, que se suponga que no tomé de manera libre la voluntad de ejercer este derecho para contratar, que el objeto o que el motivo o el fin sea ilícito, que no esté apegado a la ley, que el consentimiento no se haya manifestado como la ley lo establece, esto es decir, sin la formalidad de ley requerida o la solemnidad. Como lo comenté, esto está en el artículo 1795 del Código Civil Federal. El marco jurídico de los contratos de manera general lo vamos a encontrar igualmente en el Código Civil Federal, en los artículos, primeramente en el artículo 1795, que nos habla de la invalidez del contrato, como ya lo comentamos. El artículo 1796, que se refiere al perfeccionamiento, y textualmente dice: los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Y obviamente, desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a lo que dispone la ley. También el artículo 1797 nos habla de la obligatoriedad, es decir, la validez y el cumplimiento del contrato no puede estar al libre arbitrio de las partes. Tienen que someterse, obviamente, a lo que ahí esté estipulado. El artículo 1798 nos habla de la capacidad de las partes. Y este es el primer elemento de validez para un contrato, es obviamente que las partes tengan la capacidad para contratar y para someterse a dicho contrato. El artículo 1000, también vamos a hablar del consentimiento, que eso está en el artículo 1803. El consentimiento en los contratos puede ser de dos formas, puede ser tácito o puede ser expreso. Como su nombre lo dice, pues el expreso es cuando la voluntad se manifiesta, ya sea verbalmente, ya sea por escrito, ya sea por los medios electrónicos, por los ópticos o cualquier otra tecnología, pero que sea por signos inequívocos. A su vez, el tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos que la ley pues lo establezca de diferente forma. En cuanto a los vicios del consentimiento, habrá que tener en cuenta que se establece en el Código Civil Federal, de los artículos 1812 al 1823, lo siguiente. Ahí nos deja muy claro que el consentimiento no es válido si se ha dado por error, se ha arrancado por violencia o se ha dado con dolo. Esto está expresamente en el artículo 1812 del Código Civil Federal. El objeto de los contratos es lo que se refiere al artículo 1824, igual del Código Civil, y dice que el objeto de los contratos pues es o la cosa que se está obligada a dar o el hecho que el obligado debe hacer o, en su caso, no hacer.
La cosa objeto del contrato debe existir en la naturaleza, sin duda alguna, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y obviamente estar en el mercado. Pasamos a la siguiente, ok. Los tipos de contratos. Hay infinidad de tipos de contratos, sin embargo, a mí preferí englobarlos en estos 5 puntos y ahorita nos vamos a centrar especialmente en uno de ellos. Los contratos pues, pueden ser de manera consensual, formal o solemne. De manera consensual es cuando, por la forma en que se perfeccionan, se clasifican y que no se requiere más que el consentimiento. Los formales son aquellos que se perfeccionan de manera escrita. Y los solemnes, estos solamente requieren una formalidad específica y por lo general el contrato solemne por excelencia pues es el matrimonio. Los unilaterales y bilaterales, bueno, los contratos pues no necesariamente tienen que obligar a ambas partes. Muchas veces puede ser que nada más una de ellas esté obligado, que es cuando hablamos de los contratos unilaterales, o cuando hay cargas y derechos para las dos partes, estos son los contratos bilaterales. Los contratos unilaterales están en el artículo 1835 del Código Civil y por contrario los bilaterales en el artículo 1836 del Código Civil Federal. También pueden ser onerosos y gratuitos. Cuando en el contrato hay beneficio y obligaciones para todos los que intervienen, se llama oneroso, y cuando el provecho es solo para una de las partes, pues obviamente el contrato se considera gratuito. El contrato oneroso es aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y el gratuito es aquel en el que el provecho solamente es para alguna de las partes, y ellos están contenidos en los artículos 1837 para el oneroso y 1838 para el gratuito. Y por último, cuando sea necesario que se entregue la cosa para tener el contrato como perfecto, se le llaman de contratos reales. Y estos contratos reales también pueden ser de tracto sucesivo o pueden ser de manera instantánea. ¿Cuándo son en tracto sucesivo? Bueno, pues cuando las obligaciones se cumplen a lo largo del tiempo. Cuando son de instantáneos, pues como su nombre lo dice, cuando se llevan a cabo en un solo acto. También me gustaría hablar aquí, en este caso, de las diferencias que hay entre contratos y convenios, porque muchas veces se suele confundir lo que es un contrato, lo que es un convenio y como que no está muy claro. Para esto, bueno, pues hay una regla de oro que dice que todos los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos, y la diferencia emana pues en lo siguiente. Los convenios pues son acuerdos mutuos entre las partes, donde ellos se obligan al compromiso de ciertas obligaciones, valga la redundancia, pero sin la intervención de la ley. Aquí pues más bien están pues regidos, vamos a decir, por la ética o la moral de las partes para llevar a cabo su cumplimiento. En los contratos, por el contrario, pues se hacen frente a la ley y por ende están amparados por las instituciones jurídicas del Estado, quienes obviamente sancionan su incumplimiento y velan porque se lleve a buen puerto el contrato. Por esta razón se deben hacer escritos y deben estar debidamente registrados. Y en este sentido me gustaría que nos centráramos en el contrato traslativo de dominio, que son los más comunes y me imagino que son de los que ustedes llevan más operaciones, que son los contratos de compraventa. Y aquí en los contratos de compraventa, pues los notarios, como los agentes inmobiliarios, jugamos un papel muy importante. Aquí es donde yo creo, y siempre en otras pláticas que me han hecho favor de invitarme a dar en AMPI, ya sea en Oaxaca o en algún otro lugar, pues siempre digo que nuestro trabajo está sumamente ligado y que debe haber una constante comunicación entre los inmobiliarios y entre los notarios. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ustedes son los que tienen el primer contacto con los clientes. Los tienen que asesorar, les tienen que decir qué documentación tienen que presentar, ustedes los acompañan en este procedimiento y finalmente nosotros somos quien formalizamos y damos certeza jurídica a las operaciones. Entonces yo creo que si hacemos un equipo, como lo debemos ser, qué les toca a ustedes, qué nos toca a nosotros y cómo nos podemos apoyar, nos vamos a facilitar las cosas de manera significativa, tanto inmobiliarios como notariado,
y finalmente, pues como lo comenté hace rato, los que van a ser los beneficiados, pues obviamente van a ser la ciudadanía. En este sentido, bueno, pues yo creo que para toda persona yo creo que anhela hacerse de un patrimonio que le pueda otorgar a su familia tranquilidad, que le pueda otorgar a su familia seguridad económica, y cuando finalmente llega este momento en que nos hacemos de una propiedad, que pudimos adquirir una propiedad, pues necesitamos que alguien nos oriente y que nos acompañe durante todo el proceso, desde que escogemos la casa que queremos o el inmueble que queremos, hasta que finalmente lo concluimos en las notarías donde ya los escrituramos a nuestro nombre. Aquí es donde los notarios jugamos un papel importantísimo en la adquisición de los inmuebles, ya que nosotros pues somos garantía de seguridad y certeza jurídica en las operaciones de adquisiciones de los bienes inmuebles, pero además nosotros somos conocedores de la ley y de todos aquellos filtros de control jurídica, podemos decir, y control de legalidad que requieren todos los actos traslativos de dominio. Aquí es entonces cuando los notarios participamos, las notarias y los notarios del país, antes, durante y después de la compraventa. Y aquí es donde me gustaría enfatizar qué es lo que hacemos nosotros desde el momento en que tenemos el honor de recibirlos en nuestras notarías, en nuestras oficinas. Bueno, antes de la compraventa, antes de firmar cualquier compraventa o cualquier contrato, o antes de comprometernos a firmar cualquier documento, hay que contactar al notario. Nosotros vamos a tomar ciertos aspectos que debemos revisar de manera muy cuidadosa de los inmuebles. Por ejemplo, el primero, que la persona que vende realmente sea el dueño. Sí, también hay que checar si es el único dueño o por el contrario necesita el consentimiento de alguien más, como por ejemplo de la esposa en el caso de que estén casados bajo sociedad conyugal. Que no exista obviamente sobre el inmueble una reserva de usufructo vitalicio. De lo contrario, pues tenemos que llamar a la persona que ostente el usufructo para que haga la renuncia del mismo. Que no exista también un juicio testamentario inconcluso y obviamente, y muy importante, que la propiedad no tenga una hipoteca. Una vez ya que revisamos esto, los notarios también, dependiendo de la legislación local de cada entidad, vamos a tramitar las constancias que acrediten que el inmueble está libre de gravámenes y que está al corriente del pago de sus contribuciones, como puede ser el predial, el agua, los certificados de uso de suelo, etcétera, ¿no? Durante la compraventa, ¿qué hacemos los notarios ya durante la compraventa? Pues bueno, cuando toda la documentación está lista y revisada, concertamos una reunión con las partes, con la parte compradora, con la parte vendedora, a lo mejor también con la institución financiera en caso de que el inmueble que se pretende adquirir vaya a ser mediante un crédito hipotecario y obviamente con el notario. En esta reunión, pues obviamente vamos a explicar de manera detallada los alcances de la operación, vamos a despejar las dudas que pudiera tener alguna de las partes, vamos a leer en voz alta la escritura y una vez que todos estén de acuerdo, pues se procede a la firma. Esta firma, bueno, esta escritura quedará sentada en el protocolo de la notaría donde se realice la operación. ¿Qué pagos son los que tenemos que realizar en una compraventa? Bueno, pues de manera general, el costo del inmueble, obviamente, el cual se le tendrá que pagar a la parte vendedora en un método que sea obviamente directo y que sea obviamente seguro. Y ahorita más adelante voy a tocar el tema del pago de las operaciones. Y el pago de impuestos y obviamente el pago de derechos y los gastos notariales, los cuales pues deberán de pagarse directamente en la notaría porque nosotros los notarios somos los responsables de calcular y de retener los impuestos, ya sean locales o federales, para enterarlos en la compra de los inmuebles. De manera general, bueno, los gastos que se tienen que realizar por cada una de las partes son los siguientes. El comprador, ¿qué es lo que tiene que pagar? Bueno, primero, los gastos de los impuestos catastrales.
que en cada entidad pues variarán, obviamente. El impuesto del traslado de dominio, que es un impuesto local y que en algunos estados se le conoce como el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el famoso ISAI, y en algunos lugares es el traslado de dominio. Los derechos al registro público, también le corresponde pagar obviamente al comprador. Los derechos, bueno, los honorarios notariales con su correspondiente IVA también. ¿Y qué gastos o qué pagos tiene que realizar el vendedor? Bueno, primero que nada, el vendedor lo que tiene que pagar es la obtención de certificados o constancias en diversas dependencias, como puede ser el certificado de libertad de gravamen, las constancias de no adeudo, de sus contribuciones, el pago del agua, etcétera, ¿no? Y uno que es muy importante, y aquí también vamos a ahondar un poco más en el tema, es el pago del impuesto sobre la renta. El pago del impuesto sobre la renta debe ser retenido por el notario en el momento de la firma. Y el notario deberá de hacer dicho cálculo y en su caso pues deberá determinar si esta operación de compraventa está exenta o no está exenta de dicho impuesto. El artículo 93, aquí está, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta determina en qué casos se puede exentar una compraventa. Debemos de tomar en cuenta para esta extinción lo siguiente. Primero que nada, solo hay retención del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Las personas morales o las personas físicas con actividad empresarial no están obligadas a enterar el impuesto sobre la renta ante el notario en el momento de la enajenación. No quiere decir que esté exenta, sino que el notario no tiene la obligación de retenerlo en el momento de la operación. Ya la persona física con actividad empresarial o la persona moral ya enterará en su declaración anual esta operación. Solamente se puede exentar la casa habitación cuyo valor no supere las 700,000 UDIs. ¿Cuántos son 700,000 UDIs? A ver, al día de hoy son 4,692,800 pesos. Y que no haya enajenado una casa habitación en los últimos 3 años. Cumpliendo esto, se puede exentar el impuesto sobre la renta por casa habitación. Si supera las 700,000 UDIs, esa parte que supera es la que estará grabada del impuesto sobre la renta. Y el notario pues tendrá que hacer el respectivo cálculo. Solo se puede exentar el terreno que no exceda 3 veces la parte construida. Esto es, si es el terreno muy grande y excede 3 veces la parte construida, tiene una construcción muy chiquita, no se va a tomar como casa habitación, se va a tomar como terreno y obviamente genera el pago del impuesto sobre la renta. De acuerdo con el artículo 115 del reglamento del impuesto sobre la renta, ahí nos determina que el enajenante cómo debe de acreditar que el inmueble es su casa habitación. Y pues lo puede acreditar con los siguientes documentos. Primero, con su credencial de elector que debe estar vigente y que debe contener la dirección de la casa tal y como aparece en la escritura que lo acredita como propietario. También podemos tomar un recibo de luz o de telefonía fija que esté domiciliado a la casa que se pretende vender y exentar como casa habitación, siempre y cuando también la dirección venga tal y como aparece en la escritura. Y también nos sirven los estados de cuenta de las financieras, domiciliadas obviamente a la casa habitación y que también no varíe la dirección, que tenga que estar igual a la escritura. Esta documentación pues debe estar a nombre del enajenante o de su cónyuge o de ascendentes o descendentes en línea directa para que se pueda utilizar para comprobar que es casa habitación. Y aquí viene un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta en todas las enajenaciones y es lo siguiente. Los notarios y las notarias del país tenemos la obligación de orientarlos a todos los que acudan a nuestra notaría a hacer un acto traslativo de dominio sobre los efectos que las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley Antilavado, tienen en la compraventa y que en general son las siguientes.
El límite, como todos ya lo sabemos, para entregar dinero en efectivo cuando se compra un inmueble es de 8,025 UMAS. ¿Cuánto es esto en pesos? Bueno, pues equivale a 719,200 pesos, de manera que si el precio es superior a las 8,025 UMAS, se debe de pagar con ese resto se tiene que pagar con algún instrumento financiero, como debe ser un cheque de caja, un cheque certificado o una transferencia bancaria, pero nunca en efectivo. Nunca podemos rebasar este umbral del efectivo. También los notarios estamos obligados a generar un expediente único de identificación. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto incluye una declaración bajo protesta de decir verdad de todas las personas que intervienen en la operación sobre la existencia o la inexistencia de un dueño beneficiario o un beneficiario controlador. ¿Quién es esta figura? Bueno, pues es aquella persona que no interviene en el acto, pero que sin embargo recibe los beneficios directos de esta operación. En el caso de que sí exista, bueno, pues se deberá firmar esta declaración y proporcionar los datos del dueño beneficiario si es que existe, además de toda la información y todos los elementos documentales que el notario le pudiera requerir sobre el dueño beneficiario. También es muy, muy importante que cuando hagamos una operación de este tipo, el notario le emita una factura o un CFDI por sus honorarios. Y en caso de que el inmueble se haya comprado a una persona física, además de este CFDI, tiene que acompañarlo con un complemento. ¿Qué es este complemento? Bueno, este complemento va a obtener la información fiscal de la compraventa y el cual permitirá más adelante saber cuál es el costo comprobado de adquisición del inmueble. Por si en algún momento lo van a vender, bueno, pues a partir de este costo comprobado de adquisición se va a calcular si se puede exentar o si se puede deducir el impuesto al momento de vender la propiedad según corresponda. El notario, la notaria que transmita, que haga estas operaciones, también debe tramitar ante las dependencias recaudadoras correspondientes a nombre del comprador todos los CFDIs a su nombre, es decir, todos los pagos que haya hecho a nombre del comprador, como lo son el traslado de dominio, los gastos, los impuestos catastrales, los derechos del registro público, todo esto nos pueden entregar un CFDI a nombre del comprador y el notario es quien nos tiene que tramitar. Después de la compraventa, bueno, pues ya una vez que se pagaron los impuestos, los derechos y todo lo que les comenté, que se hizo el cálculo de ISR o si se exentó debido a que fuera casa habitación, lo que le corresponde hacer el notario es lo siguiente. Nosotros somos los encargados de inscribir estas escrituras en el registro público de la propiedad, pues para que quede constancia de su elaboración y para que surta efectos ante terceros, que ya se haga pública que esa casa, que ese terreno, que ese bien inmueble ya es de la propiedad de quien lo compró. Y aquí es donde se da por terminado el proceso de escrituración. Nosotros los notarios y las notarias del país somos también responsables pues de entregarle obviamente el testimonio original previamente inscrito en el registro público de la propiedad y acompañado de todos los originales de todos los pagos que hayan realizado, catastro, registro público, traslado de dominio, todos los pagos que se hayan hecho. Nosotros tenemos que entregar los originales al comprador junto con su testimonio original de la escritura que lo acredite como dueño una vez ya inscrito en el registro público de la propiedad, junto, que es importantísimo, con el CFDI y aún más importante, con el complemento. Todos los notarios ya en el país lo sabemos, todos los notarios en el país ya lo estamos haciendo. Sí es importante que cuando alguien adquiera un inmueble cheque este tema del complemento, porque como les comenté hace rato, el día que nosotros lo queramos vender, ese va a ser el comprobante de cuánto nos costó ese inmueble y a partir de ahí se va a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta para cuando yo lo venda. Si no lo llevo,
pues me van a calcular desde cero y seguramente pagaré un impuesto sobre la renta altísimo y que no tendría por qué pagarlo. Entonces, por eso es muy importante que cuando reciban su escritura, además de todos los originales que les comenté que deben de acompañarla, lleven su CFDI y lleven el complemento. Y bueno, nosotros también los notarios y las notarias del país resguardamos esta escritura en nuestras oficinas, y aquí ya es dependiendo de las legislaciones de cada entidad el cuánto tiempo tengamos que conservar en estos protocolos en nuestras oficinas. En algunos estados, como en mi estado, por ejemplo, son 10 años, en algunos otros son 5 años, y posterior a esto, pues tenemos que mandarlos a la Dirección General de Notarías o el Archivo General de Notarías, como también se llama en algunos estados. Y concluyendo así esta plática, me gustaría nuevamente agradecer a AMPI esta invitación, decirles que me siento muy afortunada de ser parte de este foro, que espero que podamos replicar en otros estados este ejercicio, esta profesionalización, estas pláticas, que además, pues como lo comenté, nos ligan mucho el trabajo de los inmobiliarios y de los notarios, somos complementarios y como equipo así nos tenemos que ver. Y me gustaría ahora escucharlos a ustedes, bueno, o leerlos. Si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto estoy aquí.